Esta predicación la titulé La mente de Cristo. Y vamos a comenzar en Primera de Corintios. Nuestro Señor nos enseña todo el plan y el propósito que tiene para la iglesia. Nosotros no podemos caminar y estar en la iglesia a tientas. Nosotros tenemos que aprender y a crecer para que Dios se vaya manifestando en la vida de cada uno de nosotros. No estamos como el mundo está, no, mi amado. Venimos a la iglesia a aprender del maestro de maestros. Y el maestro de maestros se llama Jesús de Nazaret. Él es el pastor de pastores, Él es el rey de reyes y Él es el Señor de señores. ¿Sí? Él es el que nos va a preparar, capacitar y nos va a enviar, ¿sí?, a alcanzar almas y arrebatarle almas al mismo infierno. ¿Dónde están esas almas? Están ahí en la calle. No están aquí metidas adentro. ¿Sí? Entonces el propósito por el cual nuestro Señor nos prepara. ¿Sí? Y vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Escúchenlo bien, le puse la mente de Cristo, ¿sí?, para ser imitadores, no para hacer lo que queramos. Y comienza diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Ahora, ¿qué significa revelado? Algo que ya está a la luz, algo que ya no está oculto. Pero ¿quién es el que nos lo revela? El Espíritu Santo de nuestro Señor. Si nosotros somos el Espíritu, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Dios nos revela, Dios nos enseña de qué manera debemos de caminar. No como nosotros queramos, ¿sí? Dios nos da una forma en la cual nosotros debemos de caminar. No hay tantas, nada más es un camino. No hay veredas, no hay caminos. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de lo que nos enseña. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Quién es el que conoce a Dios? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que mora en la vida de cada uno de su iglesia. Por lo tanto, todos debemos de vivir unánimes, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Aquí no se trata de vivir como queramos, ¿sí?, porque el que hace lo que quiere no es de Jesucristo. No es una persona que sea obediente. Es una persona que se rebela en contra de los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Dios ya estableció, para llevarlos a cabo, no nada más para escucharlos, no, para practicarlos cada día que Él nos da de vida aquí en este mundo y para poder ser testimonio de que Dios está en nosotros. Por eso en el Evangelio dice que nosotros somos la sal de la tierra. O sea, una comida sin sal no tiene sabor, no tiene sazón. Nosotros somos los que le damos ese sazón al mundo, mi amado. Y somos nosotros el espejo en el cual ellos se deben ver. ¿Sí? Porque ellos no se van a ver a sí mismos, no, deben de vernos a nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros y está haciendo en cada uno de nosotros. Porque tenemos un Dios vivo. Dice el 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que conocer los pensamientos de nuestro Padre. Y Él nos lo enseña a través de su palabra.
para vivir una vida agradándole en todo, cada día, cada hora, cada mañana, cada noche, para ser imitadores como su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí no podemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Aquí no hay tanta opción que tomar. ¿Sí? Si hubiera 10 caminos y dentro de esos 10 caminos todos me llevaran al mismo destino, pues entonces sí yo elegiría cuál. Pero aquí nada más hay 2 caminos. Uno que te lleva al lago de fuego y otro que te lleva con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú eres la que debe de elegir, porque tenemos un Dios permisivo. Él nos permite que hagamos lo que queramos, pero a final de cuentas vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Sí? En este mundo y en el venidero. ¿Sí? Aquí vamos a pagar lo que hagamos. Lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de nuestros. La gente no se le ha revelado la palabra de Dios, porque la palabra es luz, ya no es tinieblas como antes estaba. Cuando estaban ocultas, nadie las conocía, pero Dios se las reveló al apóstol Pablo, para que a través de él fuera enseñada a las iglesias, que somos nosotros los gentiles, y al pueblo de Israel. O sea, no podemos decir, pues no lo sé, o no lo conozco. No lo conoces porque no tienes una relación y comunión con tu Dios, o el que dice ser tu Dios, porque nada más esos son los religiosos los que dicen así. Tu Dios es mi Dios, y todos los caminos llegan al mismo destino. No, hombre, están mal. Si fuera así, pues todos vamos a hallar con Cristo. Si fuera así, todos vamos a hallar con Cristo. Pero Él nos enseña que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie llega al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Nada más es uno. Pero como el Dios de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento del mundo, por eso piensan de esa manera. Y por eso andan en desenfreno, en el libertinaje, en ahora sí en los deseos y las pasiones de la carne. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra forma de caminar en este mundo. Nosotros tenemos que seguir al Maestro de maestros, y su nombre es Jesús. Jesús no anduvo de libertino, no era un charlatán, no. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, levantaba enfermos, le daba la vista a los ciegos. Era lo que hacía Jesús. Él no vino a perder el tiempo. Él vino a aprovechar cada momento, porque no fueron tantos años que duró ministrando la palabra. Fueron 3 años. Pero en esos 3 años hubo milagros, prodigios y portentos. Porque es Dios mismo. Y si nosotros también hacemos lo que Él le agrada, Dios nos va a dar ese poder. Son dones que Dios nos ha regalado y tenemos que ejercitarlos. Y si no lo tenemos, hay que pedirle, porque es para bien de nuestro prójimo, de la iglesia. No es para vanagloriarnos. Es para que vean la gloria de nuestro Dios a través de nosotros, sus servidores. Y eso es lo que debemos de pedirle a nuestro Dios, siempre con la humildad que conlleva ser un siervo de Jesucristo, no con la arrogancia y la soberbia o la prepotencia que hay en la persona. Eso no es de Dios. Y hoy en día, a través de todo el tiempo yo no veo que un pastor que Dios lo quebrante, el Espíritu Santo le quebrante y se ponga a llorar en medio de la congregación. Yo no lo he visto. Tiene un corazón ya bien duro. Conocerán la palabra, pero no son sensibles. Y es lo que yo siempre le he pedido a Dios, que nunca me cambie. Si tengo que llorar, tengo que llorar. Porque tenemos que tener compasión de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, aún del peor de nuestros enemigos. Nosotros no somos nadie para decir, tú no, tú sí. Es la soberanía de nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como iglesia.
El Espíritu que mora en nosotros conoce los pensamientos de nuestro Dios. ¿Y los conoces verdaderamente? ¿Tú como iglesia? Porque los pensamientos de nuestro Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Los pensamientos de nuestro Dios no son malos. El problema es que no tenemos esa relación y comunión y caminamos a tientas como el mundo está caminando. Por eso en Proverbios dice que el pueblo sin visión se desenfrena, o el pueblo sin visión se extravía. Una persona extraviada nunca va a llegar a su destino final. Tenemos que tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios en nuestras vidas, cimentado y arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso el Padre le dijo a Josué que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. ¿Sí? ¿De dónde? De su mente y de su corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? ¿Qué habla? ¿Quién habla? La boca. Entonces eso es lo que nunca se debe apartar de nosotros, su palabra. ¿Sí? Y Él siempre nos va a llenar de su sabiduría, de su inteligencia. Dice el 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Para que entendamos. Con el espíritu natural del ser humano no entiende nada. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lo revele. Y eso va a ser a través de una relación y comunión. Cuando tú tomes tu cruz y sigas a Jesús. No cuando tú quieras venir y hacer lo que tú quieras. ¿Quieres conocer la mente de Cristo? Métete al río de Dios. No te estés nada más ahí remojando los talones. ¿Sí? Sumérgete en el río, póstrate. Porque donde encontramos las mejores riquezas de la tierra están en la profundidad, no están en la superficie. ¿Quieres encontrar oro? Excava para abajo de la tierra, 50, 60 metros o 100 metros, y vas a encontrar las piedras preciosas, vas a encontrar metales. Así también sumérgete en el río. Métete en esa relación y comunión con tu Dios. Escudriña la palabra para que Él te lo revele. Y te muestre el plan por el cual Él te ha escogido y cual te ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Nuestro Dios no es una religión ni es una tradición. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Sí lo entiendes? ¿Qué nos ha concedido por su gracia? Nos ha dado la salvación. Por su gracia nos ha dado vida eterna. Y si tú no lo entiendes, pues es porque tú estás ciego. Dice que somos salvos por gracia para que nadie se vanaglorie. ¿Sí? Esto no es por obras, esto es por la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no hemos hecho nada y siempre lo voy a decir. ¿Sí? No que nosotros seamos merecedores, no. Es la gracia de nuestro Dios. Pero ¿dónde está la gratitud de tu corazón para con tu Dios? Aparte de que no merecía nada y no merecía nada, ¿qué actitud estás mostrando para Dios? Porque Él sigue siendo Dios contigo y sin mí. ¿Por qué no eres agradecido? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no te postras? ¿Por qué permites que Satanás endurezca tu corazón? Él dice que Él nos dará un corazón de carne y un corazón de carne sensible. ¿Sí? Para llorarle, para clamarle, para agradecerle, para pedirle. Para todo, mi amado. No nada más cuando estemos en la angustia estarle llorando. Hay que llorarle por agradecimiento de todo lo que nos da, agradecimiento porque nos guarda aquí en este mundo, agradecimiento por lo que viene, agradecimiento porque tenemos, por lo que ha puesto en nuestras manos. Ya se ha perdido todo eso en la iglesia.
Ya nomás lo toman como un tiempo nada más para estar aquí sentados y ya terminaron y que Dios los bendiga, hermano, y se salen a sus quehaceres o al mundo. Hay que pedirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar. Dice, para que entendamos. ¿Cómo vas a entender si no hay un cambio de tu mentalidad y de tu corazón? Vas a seguir una persona necia, terca, haciendo lo que tú quieres, una persona egocentrista. ¿Cuándo vas a conocer la mente de Cristo? Con ese tipo de pensamientos estás viviendo igual que el mundo. Dice el 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. No con la sabiduría humana, no, con la sabiduría de lo alto, ¿sí? Porque la sabiduría de Dios te cambia, te renueva, te transforma. A veces la gente conoce la palabra y hace lo que quiere o hace lo que le dicen. En la necesidad en la cual se encuentra, más puede su necesidad que la palabra. Porque la palabra no se le ha revelado. Porque todavía hay incredulidad en su vida y todavía aflora el pecado en su hogar. Esas son las causas por las cuales no podemos ver ni conocer el poder de nuestro Dios. El pecado en el cual tú estás y la incredulidad en la cual tú estás viviendo es a causa de no conocer al que tú dices ser tu Dios. Tú dices, pero no lo es. Porque si tú conocieras a tu Dios, tú confiarías plenamente y totalmente de Él. Sí. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier día, mes y año. Nosotros dependemos totalmente de Él. No podemos depender ahorita porque tengo una aflicción y el día de mañana que ya estoy bien, ya depender de mis fuerzas. No, mi amor. Eso no es ser un cristiano. Eso no es tener la mente de Cristo. Porque tener la mente de Cristo o tener la mente de Dios es establecer un altar. Lo que sea Jesucristo. De la mañana a madrugada se levantaba y se iba al monte a orarle al Padre. Cuando terminaba de ministrar y predicar la palabra, donde quiera que lo enviaba el Padre, se subía al monte de nuevo a tener esa relación y comunión. Para conocer quién es tu Dios y cómo es tu Dios. La gente no lo conoce. Y es triste que diga ser cristiano. Por eso el mismo apóstol Pablo en esta misma carta, o sea, Dios le reveló todo y el poder de Dios a través de la palabra. En este mismo, de Primera de Corintios 4:20 dice, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y nosotros como iglesia es el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. No tienes poder porque tú tienes una religión. No tienes poder porque no conoces a tu Dios. ¿Sí? Porque ¿qué padre va a dejar a su hijo? Ningún padre. Mucho menos nuestro Señor. El problema no es nuestro Dios, el problema es tu persona, el problema es tu entorno en el cual tú estás habitando. Que no dejas el mundo. No te despojas de todo lastre, de toda tentación, de toda angustia, para buscar en tu cuarto secreto al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, y para que te muestre el plan por el cual Él te ha llamado y te ha escogido, porque es un privilegio que tú tienes. No lo has entendido y comprendido.
Dice el 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Sí? No lo entiende, no lo acepta. Le dice uno, mi amado, mira, esta es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No lo quiere. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Son personas egocentristas, aunque están dentro de la iglesia. Nunca va a aceptar la verdad, porque la mentira se opone a la verdad y siempre se va a oponer. ¿Sí? O sea, ¿caminas en la verdad o vives en la mentira? Una de dos. Si tú caminas en la verdad, Dios va a resplandecer en tu vida. Dice su palabra que cuando la luz llega, ¿qué procede? Las tinieblas huyen, mi amado. Lo que no miraba, lo que no se te revelaba, ahora cuando llega Jesús a tu vida, Él te lo va a empezar a revelar y enseñar para que tú lo practiques, para que tú lo vivas y seas testimonio delante de tus vecinos o donde quiera que andes. Por eso Pablo decía, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo por el Hijo de Dios que nos amó y se entregó. ¿Sí? ¿Tu carne ha sido crucificada juntamente con Cristo? ¿O todavía está vivita y coleando? ¿Sí? Para conocer el plan y el propósito de Dios, es fundamental arrepentirnos de corazón. Que no haya hipocresía. Si tienes que llorar, llora todo el tiempo que tengas que llorar. ¿Sí? No vivas con lo que te hicieron, con lo que te dijeron. Sé sabio. ¿Sí? Y la sabiduría emana de Dios. Y nosotros debemos de saber de dónde vienen los dardos de Satanás. Dice el 15, en cambio el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Sí? No estamos sujetos a juicio, ¿no? Si hacemos lo correcto podemos decir, mi amado, usted está mal. ¿Sí? Aunque nosotros no estamos así, o sea, diciendo nosotros vamos a ser también juzgados, no estamos exentos de ser juzgados. Pero sabemos, porque sabemos, si practicamos la verdad y vivimos en la verdad y caminamos en santidad, que el juicio de Dios va a ser veraz para nosotros y que vamos a llegar a ese destino que Él tiene preparado para cada uno de aquellos que son esforzados y valientes. Porque el reino de Dios no cualquiera, ¿eh? Es para los intrépidos, para los locos. ¿Sí? Que así como andaba uno en el mundo, ahora sea así para Cristo. Y habrá gente que nos diga lo que nos diga. A nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa, qué es lo que piense nuestro Padre de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque el día de mañana Él nos va a poner donde Él quiera que estemos. No nosotros, no. Nosotros no queremos estar en ningún lugar. Queremos estar donde Él nos quiera tener. ¿Sí? Hasta eso Dios nos da la capacidad de aprender. Porque yo digo, quiero estar acá, yo no quiero ser nada. Yo quiero ser lo que Él quiera que yo sea. ¿Sí? Yo fui llamado y estoy agradecido con ese llamado para hacer lo que a Él le agrada, no lo que yo quiera. Y siempre va a ser hasta el final. ¿Sí? Dice el 16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros conocemos la mente del Señor a través de la palabra, pero nosotros lo vamos a instruir. Él es el que nos va a instruir, Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a preparar. ¿Sí? O sea, nosotros como seres humanos decir, no, Dios, tú haces esto, mira, porque está mejor así. No. Pero sí conocemos el corazón de nuestro Dios. Sí conocemos los pensamientos de nuestro Dios. ¿Sí? Porque la palabra nos lo enseña. La palabra nos lo revela. ¿Sí? Y eso lo pone con signo de interrogación. Dice,
¿Quién ha conocido la mente de Dios? Pues solo los que tienen una relación, una comunión, los que establecen su altar, los que practican su verdad, los que son obedientes. No toda la iglesia, los que se esfuerzan. ¿Sí? Nada es fácil aquí en este mundo, pero cuando aprendes a establecer un hábito, ya todo es algo normal. ¿Sí? Cuando tú no aprendes de Dios, va a ser hasta difícil o imposible sin Él. Con Él todo es posible, dice su palabra. Al que cree, todo le es posible. Y nosotros hemos creído en nuestro Dios. ¿Sí? No tenemos otro lugar donde ir. En Él hemos creído, porque Él tiene palabras de vida eterna. Solo en Él podemos encontrar lo que anhela nuestra alma y nuestro ser. Una vida con nuestro Dios. Y sigue diciendo, dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es el que lo está diciendo, Pablo? Nosotros, dice, hablándole a la iglesia en general, pero lo está exponiendo Pablo. ¿A quién? A la iglesia de los Corintios. Dice, nosotros, está hablando en general, ¿sí? Nosotros por nuestra parte tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. ¿Y si la tenemos? A ver, examine su vida. ¿Sí? ¿O hace usted lo que quiere? Jesús hizo todo lo que su padre le mandó. ¿Sí? Por eso dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Y esa es la pregunta para la iglesia. ¿Tiene la mente de Cristo? ¿O cuál es tu mentalidad? Porque Dios lo que cambia es tu mente y tu corazón, ¿eh? Ahí viene la transformación del ser humano, de tu mente y de tu corazón. ¿Sí? Porque cuando estamos en el mundo tenemos un corazón lleno de resentimiento, de rencor, de odio, de frustración, enfermos, una mente depravada de querer robar, de querer matar, de querer hacer tantas locuras. Y cuando Dios llega a tu vida, cambia tu mente y tu corazón. Y aquí es donde se convierte una nueva criatura el ser humano. ¿Sí? Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque somos imitadores de Jesús. Porque tenemos la mente de Cristo, mi amado. ¿Sí? ¿Cómo está hoy en día la iglesia? ¿Qué es lo que están enseñándole hoy en día a la iglesia? Puras palabras que no tienen fundamento. Puras palabras de hombre que no edifica. Hoy en día está muy triste, la situación en la iglesia. Hay muchos que ni siquiera son tibios por la forma de cómo hablarles y predicarles y enseñarles la palabra de nuestro Señor. Nada más se agarran como merolicos estar hable y hable. ¿Sí? Y la palabra tenemos que hablarla, que Dios nos dé la creatividad y la capacidad para que pueda penetrar en cada uno de los corazones que vienen a escuchar el mensaje de nuestro Señor. Eso nos corresponde a nosotros, ¿sí? Para que el alimento llegue a sus vidas y produzca crecimiento, ¿sí? Para que tengan temor de nuestro Dios y no anden de libertinos. Si no, entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Cuál es el cambio de tu vida? No puede decir que tienes la mente de Cristo y andes allá en el bullicio. O sea, eso no es lógico, no es posible. Solamente aquel que te dice no pasa nada. Y el que te dice que no pasa nada también está igual. ¿A dónde va a llevar un ciego a una multitud que está esperando recibir una palabra de vida? Los va a llevar a todos como bueyes al matadero. Y todo por no tener una comunión y una relación con tu Dios en tu cuarto secreto. No te confíes de todo lo que te está hablando el que está al frente.
Date la tarea de pedirle a Dios que te enseñe, que te revele el plan y el propósito. Porque si no, también vas a ser arrastrado. Como hoy en día hay multitudes de iglesias que están siendo arrastradas. Porque nada más son oidoras, no son hacedoras de la palabra y no escudriñan lo que Dios tiene para sus vidas. Vayamos a Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y la palabra es precisa y concisa. ¿Sí? Aquí no hay de que yo no le entiendo. ¿Sí? Si tú tienes el Espíritu Santo de nuestro Señor, Él te lo va a revelar. Si tienes pura carne, pues no lo vas a entender. Ni lo vas a obedecer, ni lo vas a llevar a cabo. Dice, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Falta de conocimiento. ¿Sí? No dice que no estaba el conocimiento, no, te faltó el conocimiento pleno de Dios. Ahora, ¿por qué te faltó? Porque tú no tomaste el compromiso que conlleva tener una relación y comunión con tu Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. O Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Nosotros tenemos que seguirlo. ¿Sí? Y por eso Él nos enseña en el Salmo 23 que hay una vara y hay un cayado. No todo es amor, no todo es amor. ¿Sí? Es para que haya corrección. ¿Sí? Y para que nos vaya encauzando a su plan y a su propósito. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, dice, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. ¿Sí? O sea, tenía el conocimiento, como que tenía el conocimiento y no lo tenía. ¿Sí? Pero no lo vivió, no lo practicó. ¿Sí? Porque aquí habla de un sacerdocio, y un sacerdocio estaba preparado y capacitado para hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero lo tomó a la ligera y no lo tuvo en cuenta, no lo tomó en cuenta. Y como él no lo tomó en cuenta, pues también nuestro Señor en el día de mañana, ¿sabes qué? También te va a rechazar. Él no te va a aceptar de todas las cosas que tú hagas, sabiendo tú que lo que estás haciendo está mal. Tú te tienes que arrepentir para que venga la misericordia de nuestro Señor a tu vida. Dice, puesto que rechazaste el conocimiento, dice Dios, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo, dice otra vez nuestro Señor, yo también me olvidaré de tus hijos. No solamente de la cabeza, sino de cada uno de los miembros de esa familia sacerdotal. ¿Sí? Y de esa manera, imagínense que vive una familia sacerdotal sin la cobertura de nuestro Señor. Va a ser una familia, ahora sí que vulnerable. Si Dios no está en nuestras vidas, vamos a ser vulnerables en cualquier momento de la vida, aquí en este mundo. Pero si Dios está en nuestro hogar, en nuestras vidas, a causa de lo que Él le agrada, vamos a ser fuertes y robustos, porque vamos a tener la protección divina y también vamos a tener nuestra alma plena, ¿sí? Nuestra copa va a estar rebosando, llena de aceite fresco y de vino nuevo, ¿sí? Si tomamos nosotros el compromiso con nuestro Dios,
Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Si nosotros no cumplimos lo que Él nos está demandando, nosotros vamos a pagar las consecuencias de decir, Señor, pues esto para mí no, como que no es bueno para mí y lo voy a hacer de esta manera. ¿Sí? Y hoy en día eso es lo que están haciendo en las iglesias. Sacan la verdad de nuestro Señor por implantar un mito o un dogma que para ellos es una verdad. ¿Sí? Y eso no es nada agradable delante de los ojos de nuestro Señor. ¿Somos o no somos? ¿Somos luz o somos tinieblas? ¿Somos una cosa o somos otra? No podemos decir una cosa y ser otra. Que lo que digamos lo vivamos. Que lo que vivamos lo estemos practicando y viviendo. ¿Sí? Porque si no lo hacemos de esa manera, Satanás te está manipulando. Porque hay muchos que están aquí, hablan una cosa y hacen otra, También tienen que estar alerta. ¿Sí? Y tenemos que estar alerta, unánimes. ¿Sí? O sea, hay muchos que hablan una cosa y hacen otra. Dices tú, pues ¿dónde está el amor de Dios? ¿O dónde está la verdad de nuestro Señor? Dice el 7, mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quienes su gloria en algo deshonroso. No conocían la verdad. ¿Por qué? Porque vivían en el pecado. Y una persona que vive en el pecado nunca va a conocer la verdad si no se arrepiente. Aunque eran sacerdotes, caminaban en el pecado. Este tipo de personas, hoy en día lo vamos a ver en la Iglesia Católica. Lo mismo que están haciendo ellos, están caminando en el pecado. Terminan de dar la misa y se van a aventarse unos tequilas. O sea, no ha cambiado nada, mi amado. Si tú no tienes reverencia a Dios, vas a seguir viviendo como el mundo vive. Y aunque tu apariencia demuestre una cosa, tu realidad es otra. Una es la apariencia, pero la realidad es otra de tu persona. ¿Sí? Muchos quieren aparentar lo que no son. ¿Sí? Y eso lo vemos hoy en día a grandes rasgos por donde quiera que andamos. ¿Sí? La apariencia. Estas personas no tenían ni la mente de Cristo. ¿Sí? ¿De qué manera iban a ser obedientes? ¿De qué manera iban a obedecer la palabra si no tenían la mente de Cristo? Nada más tenían una religión, una tradición y una costumbre. Porque si ellos vivieran en la verdad, no hubiera sido necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo. Si con la ley que estableció el Padre con Moisés fuera suficiente, no hubiera sido necesario que nuestro Señor hubiera mandado a Jesucristo. Pero como no era posible a través de la ley, tuvo que venir nuestro Señor Jesús. ¿Sí? A revelarnos y a enseñarnos lo que hoy en día conocemos y hemos aprendido para practicarlo y para vivirlo, no para seguir haciendo lo que queramos. Fíjense lo que tenemos que tener: la mente de nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Señor, la inteligencia de nuestro Señor. Vamos a Proverbios capítulo 3. Lo más fácil para el ser humano es hablar. ¿Sí? Por eso todos hablan una cosa, dicen una cosa, pero para obedecerla y para hacerlas, no cualquiera las hace. No cualquiera las obedece. Son los entendidos, son los sabios, son los inteligentes.
¿sí? Proverbios capítulo 3, versículo 16. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Lo primero que nuestro Señor nos ofrece o que tiene a la mano para cada uno de nosotros, ¿qué nos ofrece? Una larga vida. ¿A qué vino Jesucristo? A darnos vida y vida en abundancia. Esa es la promesa que Dios establece para la iglesia y para todo el mundo entero. Ahora, ¿por qué están muriendo jóvenes? ¿Por qué de 30, 40 años que dicen que están en la iglesia? ¿Por qué están muriendo? Hay una causa, hay una raíz por la cual están muriendo. Porque aquí la palabra es veraz y aquí la palabra es luz. Él nos ofrece, Él nos da, dice, mira, es para ti. No es para el mundo, es para la iglesia. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Cuando tú haces lo que a Él agrada, ¿a quién le dan honores? Llega el 16 de septiembre y que festejan la independencia. ¿A quiénes ponen ahí? A estos grandes hombres que tomaron decisiones para levantarse en contra del enemigo. ¿Sí? Le hacen honores, ¿no? O sea, no es a cualquier persona. Son a las personas que han entendido el plan y el propósito de Dios. Y no solamente te honra a Dios, sino que te derrama sus bendiciones, que son las que enriquecen y no añaden con ella tristeza, mi amado. Si tú entendieras el propósito divino de Dios para tu vida, ya desde cuando Dios hubiera cambiado tu manera de pensar y de ver y de vivir. Dice el 17, sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. ¿Sí? O sea, por donde quiera que vayamos, está la paz de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos lo que le agrada, aún, dice su palabra, que aún al peor de nuestros enemigos, lo hará estar en paz. ¿Sí? O sea, nuestro Señor dice, no lo toques, y no lo toques, y no nos toca. ¿Sí? Porque así es nuestro Dios. Él honra a quienes le honran, Él ama a quienes le aman, y Él es fiel con quienes le son fieles. Ese es al Dios que le servimos. No le servimos una religión, una tradición, una costumbre. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo decía a los Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardarán vuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo nuestro Señor. No en el mundo, no, mi amado, con nuestro Dios está allá arriba. La gente está más afanada en sus propósitos, en sus proyectos, sin darse cuenta que todo va a ser perecedero. Hay que hacer tesoros allá en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, con nuestro Dios. Dice el 18, ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. O sea, si tú abrazas la palabra, si tú tomas el compromiso con Dios, este es para tu vida, ¿sí? Árbol de vida. Él es eterno. Y así lo tenemos que concebir, que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Él ya comenzó la obra en mi vida, en tu vida. Ahora permite que la termine. No te desvíe a diestra ni a siniestra. Sigue al maestro de maestros. Obedece sus mandamientos, estatutos y decretos. Y vas a ver la gloria de nuestro Dios en tu vida, en tu familia.
No te lo estoy diciendo a tienta, no. Te lo estoy diciendo conforme a su palabra. ¿Sí? La palabra es medicina a nuestros huesos y refrigerio para nuestro cuerpo. Por eso dice aquí la palabra, y es árbol de vida para quienes la abrazan. O sea, no lo desechas, tomas el compromiso. Las personas que no lo abrazan son los que lo desechan. Son las que no quieren el compromiso con nuestro Dios. Y nuestro Dios con ese tipo de personas no quiere nada. ¿Sí? Por eso dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Abraza la palabra, obedécela, vívela. Y vas a ver lo que menos esperas en tu vida. ¿Sí? Lo que tú no te imaginas, eso es lo que Dios tiene preparado. Pero hazlo. Dice, pruébame. ¿Sí? Conoce a tu Dios. Hay que imitar a nuestro Rey, Señor. Y luego termina diciendo, dichosos los que la retienen, doblemente felices. Si estamos felices ahorita, vamos a ser doblemente felices. ¿Sí? Aquellos que las tienen aquí en su mente y en su corazón. Y dice, esto no lo hago porque no es grato para mi Dios. ¿Sí? Y tú ya sabes discernir una cosa buena de la mala. Y haces lo bueno, lo agradable y lo perfecto porque has aprendido de tu Padre y de tu Dios y de tu Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No es nada, es pura religión. Y termina diciendo en el versículo 19, fíjense, escúchenlo bien. Con sabiduría firmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Antes de actuar, antes de hacer una cosa, ¿qué tenemos que usar? Nuestra sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado. No nos las ha dado el mundo, no. La sabiduría y la inteligencia que nosotros tenemos como su iglesia, mana de los cielos para cada uno de su iglesia. La sabiduría de este mundo es la animal, la carnal y la diabólica. Eso nos lo enseña en Santiago. ¿Sí? Y nada tiene que ver esa sabiduría con la de nuestro Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que alinear nuestra manera de pensar con la de nuestro Dios. ¿Sí? Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Sí? Y para tener la mente de Cristo, tenemos que conocer su palabra. ¿Sí? Si no conocemos su palabra, estás caminando a tientas. ¿Sí? Y fácil te van a manipular, fácil te van a sacar del plan y del propósito de Dios. Y si quiere más, pues vamos a darle más. Vayamos a Amós. Amós capítulo 3. Vamos a comenzar del versículo 1. Y dice la palabra así. Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto, o sea, todo el pueblo. Ahora la vamos a poner a la iglesia. ¿Sí? Oigan, iglesia, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. ¿De dónde te sacó? ¿No te sacó de allá del mundo? ¿No eras esclavo? ¿No nos encontramos en el reino de las tinieblas? ¿Y el Padre nuestro Señor nos sacó al reino de su Hijo amado Jesús? Es lo mismo, mi amado.
Lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con nosotros como su iglesia. Y es la misma palabra y es lo mismo que te está hablando y diciendo hoy en día nuestro Señor. O sea, te sacó de Egipto, te sacó de la esclavitud para que sigas haciendo lo que tú quieres. No vivas como el mundo vive. Dice en el 2, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. O sea, te sacó para que sigas pervirtiéndote, para que sigas en el libertinaje, tanto a la nación de Israel, que es su pueblo elegido, como a nosotros como iglesia. Lo hizo con un plan y con un propósito de amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces dice, les haré pagar todas sus perversidades. Un corazón perverso, un corazón depravado, un corazón malagradecido. ¿Sí? Si nosotros no entendemos la palabra te va a dar una recia. Tenemos que pedirle perdón a Dios y humillarnos y postrarnos para conocer la mente de nuestro Señor. Y dice el versículo 3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Qué es lo que usted pensaría? Bueno, pues es algo muy sencillo. Si yo soy un empresario y van a pedirme trabajo, yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo estos salarios para tu persona. ¿Sí? Y tú dices, ok, pues sí, la acepto y voy a empezar a trabajar. Porque nos pusimos de acuerdo. Pero no podemos andar a tientas, mi amado. Tenemos que ponernos y someternos a la voluntad de Dios, porque si no, Él no va a andar contigo. ¿Sí? Por eso habla de esta manera. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Tú te tienes que poner de acuerdo con Dios? No, tú tienes que obedecer a Dios para que Él ande contigo. ¿Sí? Para que Él te proteja y Él te cubra del peligro. ¿Sí? Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Para decirle, Señor, si haces esto, vamos a hacerlo así, ¿no? De esta manera. No, Él estableció sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sí? Entonces hay multitudes que están en la iglesia y así viven. No obedecen los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Señor ya estableció. ¿Sí? ¿Y de qué sirve que estén aquí? De nada sirve, porque ni tienen la cobertura ni la protección divina de nuestro Señor. Así de que tenemos que meditar y examinar la palabra. ¿Sí? ¿A qué vienes aquí si no estás de acuerdo con lo que Dios te está enseñando? ¿A qué? ¿No vas a perder el tiempo? ¿O decirte Dios te va a cambiar? No, te tenemos que hablar la palabra para que reacciones. ¿Sí? Porque si no te exhorta uno a través de la palabra, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Vas a seguir dormido de entre los muertos? Para que te alumbre Cristo tienes que levantarte y seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros tenemos que alinearnos a lo que nuestro Señor nos enseña. ¿Sí? Lo que dice en Jeremías 29:11, porque yo sé, dice, yo sé, esto dice nuestro Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el final que nosotros esperáis. Nosotros esperamos un final glorioso con nuestro Dios, pero que tu mente se alinee a su mente, que tengamos la mente de Cristo. Dice, yo sé. ¿Tú sabes también? ¿O no lo sabes? ¿O nada más andas a tientas? ¿Tú crees que te llamó nada más para qué? ¿Para que estés sufriendo? ¿Para que estés padeciendo? No, te sacó de la maldición. Para que ahora seas de bendición. ¿Sí?
para que ahora reciba la sabiduría y la inteligencia de nuestro Señor, para que así puedas cambiar el entorno de tu familia, ¿sí? Para que tomes el compromiso y empiezas a corregir y a disciplinarlos en el camino que es Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. ¿Sí? Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros como iglesia y como pueblo de Israel. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Sí? Para darnos el final que vosotros esperáis. ¿Qué final espero? Yo espero un final bueno en las manos de nuestro Señor. Yo no sé tú cómo esperes tu final, pero eso es lo que me enseña a través de su palabra, no lo que yo crea. No, eso es lo que Él me enseña y eso es lo que yo recibo esa promesa. ¿Sí? Y para recibirla tengo que hacer lo que le agrada. Y vamos a ir terminando en Proverbios capítulo 9. Ahora vamos a ver cuál es la causa por la cual, o sea, aquí está, en la palabra está todo, por la cual no hay sabiduría en la iglesia. Esta es la causa. La palabra nos enseña y la palabra nos desnuda. ¿Saben cuál es la causa por la cual está falta de sabiduría y de inteligencia en la iglesia? Aquí nos lo enseña la palabra. Proverbios capítulo 9, versículo 10 y 11 lo vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. O sea, si tú tienes temor de Dios, ¿qué es lo que va a venir de lo alto? La sabiduría y la inteligencia. Te habla de discernimiento. Tú vas a saber discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero si tú no tienes temor de Dios, no tienes nada. Tú vas a tener tu propio, ahora sigue, veredicto, tus propias normas. No, que yo pienso esto, que yo digo, y vas a vivir de esa manera. No vas a poder discernir una cosa buena de una cosa mala. Porque ¿cómo vive el mundo? A lo malo lo llama bueno. Y a lo bueno lo llama malo. Porque así está su mente pervertida. ¿Sí? Entonces el problema hoy en día en la iglesia, esta es la clave para que nosotros aprendamos y conozcamos el plan y el propósito divino de nuestro Señor. El temor a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué es temor? Hay dos tipos de temores. El temor que te infunde Satanás y te paraliza. Como un ejemplo tan sencillo, ay, mataron al vecino, pues ya no voy a salir porque a lo mejor enseguida soy yo. Y no sales. Ese es un temor que te paraliza. Ese temor no es de Dios. Ese temor es de Satanás. Y el temor de nuestro Señor es el que digo, ok, yo no debo de hablar palabras corrompidas, yo no debo tomar una cosa ajena que no me pertenece. Eso es tener temor de Dios, ¿sí? Para honrar y glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor Jesús. Y de eso está falto la iglesia. No les enseñan que tengan temor de Dios, ¿sí? No pasa nada si te pones un aretito. Hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo? Se están tatuando los que están en la iglesia. Se están poniendo aretes también. No, hay que despojarse de todo lastre, dice la palabra. Despójate del pecado, despójate de las tradiciones del mundo. ¿Sí? Pero tú eres quien te tienes que despojar. ¿Sí? Dice el 11, dice Dios a tu vida y dice Dios a mi vida, dice, por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Muchos, no pocos. ¿Sí?
Si tenemos temor de Dios, esta es la garantía de su promesa para nosotros como iglesia y como su pueblo Israel. Y eso es lo que yo siempre he creído, que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido, porque tenemos un Dios de promesas. ¿Sí? Entonces, ¿en quién causamos esto? Que la gente no tiene temor de Dios, y si no tiene temor de Dios, no tiene la mente de Cristo. Resumiéndolo en pocas palabras, si tú no tienes temor de Dios, no tienes la mente de Cristo. ¿Sí? Con pocas palabras lo vamos a resumir. ¿Sí? Cuando tú tienes temor de Dios, tú tienes la mente de Cristo. Tú eres obediente en todas las cosas. Tú eres esforzado y valiente por cumplir los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sí? Tú le hablas a tu prójimo, tú le hablas a tu hermano, tú los exhortas. ¿Sí? Tenemos que ser instrumentos en las manos de nuestro Señor, no gente que está nomás paralizada y sentada. Y ya vino a escuchar y ya salió y ya. Esperarse hasta media semana, hasta la otra semana. No, mi amor, eso no sirven. ¿Saben por qué no sirven? Porque no tienen el fuego del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que arrebatarle almas al mismo infierno. Y vamos a seguir porque tenemos a Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Sí? El que está en el mundo ya fue vencido y exhibido. Y no nos va a amedrentar, no nos va a paralizar. ¿Sí? Y ese es el carácter que debemos de tener nosotros. Violentos, hambrientos, arrebatarles, ¿sí? No solamente a Satanás, también arrebatar el reino de los cielos, las bendiciones que enriquecen y no añaden con ella tristeza. Gracias te damos, Padre, en esta tarde en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos sigas ayudando, que sigas, Padre, proveyéndonos, que sigas abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Padre, que nuestra mente sea como la de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Amén.